tenemos algo muy interesante. ¿Qué son las deducciones? De hecho, también en la ley hay algunas definiciones que no existen. Y no existen porque desgraciadamente no podemos ponerle toda la terminología a la ley. Incluso hay una tesis de jurisprudencia que nos dice que las leyes no son diccionarios. Entonces tenemos que hacer uso de a veces de la lógica, ¿no? De hecho, ¿cuál es la definición de renta? La ley del impuesto sobre la renta no me define qué es renta. Y de hecho la ley del ISR específicamente tiene un defecto de literalidad. Cuando habla de, por ejemplo, el artículo 93, anterior 109 de la ley, el que habla de los ingresos de las personas físicas que no pagan impuestos, o sea, los exentos. Si nos vamos a la Constitución, está prohibida la exención de impuestos. Entonces, ¿por qué la ley del impuesto sobre la renta menciona exenciones en esos artículos de la ley? Y si nos vamos a la ley del IVA, no menciona exenciones. Si nos vamos a la ley del IEPS, tampoco menciona exenciones. Si recordamos y revisamos la ley del 2000, todavía 13, de la ley del IETU, tampoco habla de exenciones. Sin embargo, se aplica. Bueno, eso no lo voy a mencionar hoy, se los dejo de tarea, investiguenlo, porque hay exenciones si la Constitución no lo permite. ¿Ok? Pues bien, dentro de estas definiciones que estamos mencionando, deducir en la ley no existe. Así que en base a un diccionario, porque si nos vamos al derecho común tampoco existe, entonces el diccionario de la lengua española nos dice que es sacar consecuencias de un principio, proposición o supuesto, inferir, rebajar, restar, descontar alguna partida de una cantidad, que esa es la definición que más se le apega. Y dicho de las partes, alegar, presentar sus pretensiones o defensas. Pues bien, esas son las definiciones. Lo más acertado es rebajar, restar, descontar alguna partida de una cantidad con respecto a la deducción. Ahora bien, dice, de lo anterior, la parte en materia fiscal y a manera de sinónimo se entiende como desgravar, rebajar los derechos arancelarios a los impuestos sobre determinados objetos o descontar ciertas partidas de la base o de la cuota a un tributo. Es decir, de lo que está causando el impuesto, aunque es que hay un hecho generador, las deducciones están disminuyendo ese impacto, disminuyendo el hecho generador. Por eso es una rebaja, una deducción. En la ley del impuesto sobre la renta autoriza ciertas deducciones. En su artículo 25 dice que las devoluciones que se reciban o los descuentos o bonificaciones que se hagan en el ejercicio se consideran deducciones. Fíjense, es muy importante esto, las devoluciones o los descuentos. Es muy importante porque cuando nosotros hagamos el cálculo del ISR del ejercicio, cuando ya tengamos nuestros ingresos y deducciones y determinemos la utilidad fiscal, esto va a ser muy interesante para el cálculo del coeficiente de utilidad. Hay algunos trucos que la ley nos permite, que la autoridad no las puede rebatir. Entonces tengan mucho cuidado y espero que no se les haga complicado esta parte. Acuérdense que, por ejemplo, si ustedes tienen devolución o una rebaja, un descuento, eso no lo consideran como una disminución a sus ventas. Es más bien un incremento a sus deducciones. Mercantilmente, efectivamente, por ejemplo, las ventas netas, ¿no? Pero fiscalmente, las devoluciones que se reciban son reducciones a otro concepto de ingresos, porque en su primer momento fue un ingreso, por lo tanto, es ahora una deducción. Es, digamos que, una contrapartida. En este caso no es, como les digo, las devoluciones de ventas no es una disminución a un ingreso, es el incremento a una deducción, que al final el efecto en la utilidad es la misma, no causa diferencia. Ojo, cuando calculen el coeficiente de utilidad, ahí van a ver dónde podemos obtener beneficios de estos conceptos, ¿ok? Dice el artículo 26, fracción 1 del reglamento, que cuando las devoluciones, descuentos o bonificaciones por adquisiciones se efectúen 2 meses después del cierre del ejercicio en el que se acumuló o dedujo los ingresos o las deducciones respectivamente,
se podrán restar de los ingresos acumulados en el ejercicio en el que se efectúe en lugar de hacerlo en el ejercicio en el que se acumuló. Por ejemplo, si en este año 2014 yo tengo esas devoluciones, yo puedo optar por restarlas en este ejercicio o en el ejercicio en que efectivamente se hayan realizado estas devoluciones. Por ejemplo, en marzo del 2015, suponiendo, ¿no? La venta la hice en diciembre, por ejemplo, pero en marzo hice la devolución. Pues ya pasaron 2 meses, puedo tener esta opción. ¿Qué hago? Yo decido, los acumulo en 2014 y disminuyo en 2014 o me espero hasta 2015. Entonces tendría la acumulación en 2014, pero la deducción hasta 2015. Ok, eso es reglamento. Otra cosa, acuérdense que yo tenemos mucho que ver con la contabilidad. Eso tiene mucho que ver aquí con el registro de las operaciones. Por ejemplo, en el caso del estado de resultados integral, porque ahora se llama estado de resultados integral, tenemos las ventas o ventas netas. Pero en el caso de las compras, no tenemos en el estado de resultados devoluciones sobre compras. Acuérdense que las devoluciones sobre compras no forman parte del estado de resultados, sino del estado de costos. Entonces, el costo determinado en el estado de costos es el que nosotros utilizamos en el estado de resultados. Entonces, nosotros, como ya tenemos mucho que cuidar en materia contable por efectos del envío de la contabilidad electrónica, ahora tenemos que cuidar no solo la parte fiscal, sino también la parte contable en base a normas de información financiera. Ok, el siguiente concepto deducible, el costo de lo vendido. El costo de mercancías vendidas y el inventario final del ejercicio se determinan a través del método de costeo absorbente en base a costos históricos o predeterminados. Ojo, aquí también hay un pequeño detalle. El método Webs. El método Webs todavía está, me parece que incluso en el catálogo de cuentas emitido por el SAT. Pero acuérdense que el método Webs ya no es aplicable. Incluso en las normas de información financiera ya eliminaron ese concepto. Entonces no pueden tener un método de evaluación en base a Webs, salvo que ustedes presenten información a una matriz en el extranjero y sea válido, o de hecho les exijan la evaluación en base a Webs. Pero eso no quiere decir que aquí en México se tiene que hacer así. Debe de hacerse los ajustes necesarios para que se reconozca exclusivamente los métodos autorizados aquí en el país. El método Webs no existe en México, ¿ok? Es muy importante que no se os pase esta parte. Eso es de las normas de información financiera. Dice también que cuando el costo se determine mediante el sistema de costeo directo, esto pasaba hasta 2013. Ojo, 2014 también se elimina el costeo directo. Y bueno, decía aquí que cuando el costo se determine mediante el sistema de costeo directo con base en costos históricos, se deberán considerar la materia prima consumida, la mano de obra y los gastos de fabricación que varíen en relación con los volúmenes producidos. Ok, pero sí, les recuerdo, ya no existe el costeo directo, ya no. Es hasta 2013, a partir de este año 2014. Y de hecho, creo que no hay un régimen de transición para el cambio de este costo y de la evaluación de materias primas que todavía no entraban al costo. ¿Qué va a pasar? Ok. Así en general, tenemos compras de mercancías, menos devoluciones, descuentos y bonificaciones sobre compras, igual a compras netas, más gastos incurridos para adquirir y enajenar los artículos, igual al costo de ventas. Ok, pues esta parte yo creo que no es muy complicada. Es un cambio muy drástico el que hicieron en su momento, porque ya estábamos con la cultura de que la deducción eran las compras y no el costo de ventas. Otro concepto deducible, los gastos netos de descuentos, bonificaciones o devoluciones. Fiscalmente estamos hablando de gastos netos. Dice, incurrir en gastos es un hecho inevitable en cualquier empresa y la NIF B3, que se denomina estado de resultados integral, señala, primero, gastos generales deben presentarse agrupados en rubros genéricos.
Los gastos y gastos relativos a las operaciones de la entidad. Los rubros que comúnmente se presentan son gastos de venta y distribución, gastos de administración y gastos de investigación. Fíjense, cambia el estado de resultado con estos. ¿Qué es lo que nosotros teníamos? Gastos de operación, y sus gastos de operación estaban divididos entre los gastos de venta y gastos de administración. Pues bien, a partir de también de la modificación de la norma de información financiera, la B3, esos conceptos en el estado de resultados solamente son gastos de venta, gastos de venta y de distribución, gastos de administración y gastos de investigación. En este caso, los gastos de investigación se desprenden de la búsqueda de nuevas alternativas de productos y servicios. Fiscalmente es importante atender los requisitos para deducir gastos, y obviamente también el de los comprobantes fiscales. Ya en su momento tendremos un programa más que hable de requisitos de los comprobantes fiscales, pero sí, efectivamente, como esta vez estamos hablando de gastos, no necesariamente del costo de ventas, también este es un tratamiento distinto. En el caso de los gastos, son gastos o compras distintas. Aquí, como les mencioné, ha cambiado mucho el estado de resultados, que ahora es resultados integral, y los conceptos de ya no hay gastos de venta. Ahora sí hay gastos de administración, pero los de venta son gastos de venta y distribución, ya no es gastos de venta, ya son dos actividades en la misma. Ok, pues bien, nos vamos a ir a la siguiente pausa musical y regresamos en breves instantes. Les recuerdo, esto es La Velada Fiscal, un programa patrocinado por Aportaciones Fiscales, y los estamos esperando aquí en el AportaChat. Accedan a través de la página www.aportacionesfiscales.com. Y bueno, yo regreso en breves instantes, no se vayan, esto es La Velada Fiscal. El siguiente concepto deducible para efectos del impuesto sobre la renta son las inversiones. Fíjense, aquí no habla de deducción, específicamente de depreciación fiscal, que es como por costumbre nosotros lo mencionamos, depreciación fiscal y depreciación contable, cuando en realidad lo que nosotros tenemos es una deducción de inversiones que parte en común con la depreciación. Es una casualidad, se puede decir. Acuérdense que en materia contable hay varios métodos de depreciación, no solamente línea recta como sucede fiscalmente. Nosotros podemos tener fondo de amortización, fondo de depreciación, por vida útil, por unidades producidas y demás, ¿no? Entonces esos son métodos válidos para depreciación, pero en materia fiscal no es una depreciación fiscal como tal, es una deducción de inversiones. Y bueno, nos dice aquí la ley que debemos atender lo referente a la mecánica para calcular el importe deducible de la inversión y los límites para cada concepto. Fíjense, aquí vamos a tener a lo mejor alguna polémica en cuanto a criterios. Me es importante incluso que el que tenga alguna opinión lo pueda externar para que tengamos la diversidad, ¿no? En materia de deducción de automóviles, ahí es donde encuentro algunos detalles muy interesantes, puntos álgidos para muchos. Ok, dice aquí que primero vamos a tener el valor del bien, el monto original de la inversión, como generalmente lo llamamos, por el porcentaje máximo de deducción en el ejercicio. Aquí viene lo importante que son los detalles de ese tratamiento, y eso nos va a dar la deducción del ejercicio, y lo vamos a dividir entre 12 y lo multiplicamos por el número de meses que se utilizaron en el ejercicio. Es necesario hacer todo este procedimiento porque aun cuando sabemos que el ejercicio tiene 12 meses, puede suceder que una empresa no cumpla todo un año de actividad. ¿Qué tal si nace en junio, en marzo, mayo? Quiere decir que ya su ejercicio es irregular. Entonces por eso es importante dividirlo entre 12 y multiplicarlo por el número de meses de utilización. Incluso, ¿qué tal si acabamos de adquirir un bien, el que sea una computadora, por ejemplo? Si lo acabamos de utilizar, o de comprar más bien, por ejemplo, en el mes de junio, pues entonces solamente tendríamos 6 meses de utilización. Entonces la tasa del 30% por el valor de la computadora entre 12 por 6 para que se haga por los meses de utilización. Igual pasaría con aquellos activos que se adquieren
y que durante el transcurso de años ya aplicaron deducción, y en el ejercicio a lo mejor quedan los últimos meses y ya no son 12, a lo mejor se termina de depreciar en julio, en agosto, y bueno, pues también tendremos que dividir entre 12 y multiplicar por el número de meses hasta la fecha en que se termine de deducir. Ok, después de que ya tenemos los meses de uso y la depreciación del periodo, o la deducción más bien del periodo del ejercicio, lo vamos a actualizar por un factor de actualización, y eso nos va a dar la deducción del ejercicio actualizada. Este factor de actualización no es muy complicado, es muy fácil. Se determina en base al índice nacional de precios al consumidor, y vamos a tomar el índice que corresponda al último mes de la primera mitad del periodo de uso o del ejercicio entre el mismo índice nacional de precios al consumidor del mes de adquisición. Por ejemplo, si yo compro un automóvil en mayo del 2013, como este automóvil tiene una tasa de deducción del 25%, quiere decir que en 4 años va a terminar de deducirse, ¿no? Bueno, al rato platicamos acerca de lo del monto de la original de la inversión, que es ahí donde tengo los detalles. Quiere decir que en 4 años se va a deducir, ¿no?, este automóvil. Pues bien, en este año 2014 tendría todo el ejercicio. Acuérdense, lo compro en mayo de 2013, en 2014 lo utilizo todo el ejercicio. Entonces, último mes, primera mitad, sería partir en 2. Primera mitad y segunda mitad el ejercicio, de enero a junio y de julio a diciembre. Último mes de la primera mitad, de enero a junio, sería junio. Entonces tomo el índice de junio y lo divido entre el índice del mes de adquisición, que sería mayo 2013. Lo divido y me va a dar un factor de actualización. Generalmente, como el mes posterior es mayor al que el anterior, este factor de actualización es de 1 punto y fracción, ¿no? Entonces este 1 punto y cacho va a ser mi factor de actualización, se lo aplico al monto de la deducción del ejercicio histórico y me va a dar la deducción fiscal. Ojo aquí, si del cálculo del factor de actualización resulta que por alguna extraña razón el mes de adquisición, generalmente son por casi cuando tienen un año de vida, ¿no? Si el mes de adquisición es mayor al mes, en el índice, si el índice del mes de adquisición es mayor al índice del último mes de la primera mitad del ejercicio en que se va a aplicar la deducción, obviamente tendríamos un factor de actualización de 0 punto y cacho, ¿no? 0 punto y fracción. Pues bien, en esos casos no aplica, porque entonces sería una deflactación, sería como reducir la actualización. Por lo tanto, lo que nos dice el código es que se debe aplicar un factor de 1. Y en todos casos, cuando los factores de actualización, el cálculo de la división de índices me da menor que 0, yo aplico el 1 para que no cause actualización, ¿ok? Pues bien, eso hacía grandes rasgos la deducción de inversiones. En una siguiente sesión vamos a ver exclusivamente cálculos para ejemplificar estos procedimientos. No quisiera ahorita abundar mucho en los cálculos, porque para eso yo quiero que tengamos una sesión exclusivamente dedicada a los cálculos, por ejemplo esto de la deducción de inversiones, y es ahí donde quisiera que discutamos un poco acerca de lo que pasa con la depreciación o la deducción de automóviles, el monto límite a deducir. Ahí es donde quisiera guardar este pequeño punto para que tengamos más gente dando sus opiniones. El siguiente concepto deducible, los créditos incobrables. Fíjense, nosotros tenemos, cuando realizamos una venta por la prestación de un servicio o por enajenación de bienes, acuérdense que en ISR ya vimos, de acuerdo a los ingresos que se causan cuando se entregue, en el caso de la enajenación, cuando se entregue el bien, se expida el comprobante o se reciba el pago. Ahora bien, cualquiera de las tres que sucedan primero, ya acumulo el ingreso, pero supongamos que vendía crédito y la otra persona, mi cliente, no me paga, pasa el tiempo, se entra a concurso mercantil, que es la quiebra, resulta que no tiene bienes ni maneras para pagarme.
quiere decir que hay una imposibilidad práctica de cobro. En ese momento yo puedo hacer deducible la cuenta por cobrar, porque no la voy a cobrar, entonces la hago deducible. Puedo hacer deducible esa cuenta no cobrada. Y esto, habría dos requisitos. El primero que acabamos de ver es que esta cuenta por cobrar compruebe su imposibilidad práctica de cobro. Y la otra, que hayan transcurrido 5 años y haya terminado el periodo de prescripción. Acuérdense que en materia fiscal los periodos de prescripción son de 5 años, aunque mercantilmente haya periodos de 10 años, en los seguros de 3 y ese tipo de montos, ¿no? No estamos hablando de la cuenta por cobrar. El ingreso ya se causó en su momento, se acumuló, se pagó el impuesto, y por otro lado ya tenemos derecho a la disminución por las cuentas no cobradas. Pues sí, se me hace justo porque ya pagamos el impuesto y nunca cobramos la venta que le dio origen al impuesto. Imagínate, pagas un impuesto por una venta que no vas a cobrar. Pues lógico que haya una facilidad de deducir las cuentas incobrables. Ahora bien, también si recuerdan, en el caso de los ingresos también platicamos que la recuperación se convierte en un ingreso. Pues sí, la venta ya fue ingreso como tal, la incobrabilidad ya la hice deducible, y después viene un detalle. ¿Qué tal si recupero esa cobranza? Encuentro al cliente que no me quería pagar y le cobro. Bueno, en ese caso, la recuperación de una cuenta incobrable se convierte también en un ingreso. ¿Ok? Bueno, esos son detalles. Vamos a platicar también con números, a ver qué pasa con estos créditos incobrables. Fíjense, aquí nos dice esto, que una pérdida por crédito incobrable se considera realizada en el mes en el que vence el plazo de prescripción o antes si fuera notoria la imposibilidad práctica de cobro. Nos sirve mucho en este caso con un juicio mercantil, ¿no?, donde demandamos por incumplimiento a una persona por no pagarnos, y si lo ganamos y esta persona no tiene maneras de garantizarnos el pago, pues a lo mejor no tiene ni bienes para un embargo con el cual le pudiéramos cobrar, pues bueno, hay una imposibilidad de práctica de cobro y entonces podemos hacerlo deducible. Dice aquí, hay notoriedad, hay imposibilidad práctica de cobro en los siguientes casos. Uno, que los créditos con un monto al día de su vencimiento no excedan de 30,000 UDIs. No sé por qué ahorita siguen utilizando las UDIs, yo creo que es una unidad de medida ya obsoleta, pero bueno, todavía la ley del impuesto sobre la renta lo toma como una unidad. Ok, el otro, cuando los créditos por un monto al día de su vencimiento sea mayor a 30,000 UDIs y el acreedor haya demandado ante la autoridad judicial el pago del crédito o se haya iniciado el procedimiento arbitral convenido para su cobro, pues ya desde el momento de entablar el juicio, ¿no?, ya se puede decir que tenemos derecho a la deducción. Siguiente, se compruebe que el deudor ha sido declarado en concurso o quiebra con sentencia que declare concluida la quiebra por pago concursal o por falta de activos. Fíjense, una persona que ha sido declarado en quiebra o en concurso mercantil, si tiene un adeudo con nosotros y nosotros ya sabemos que no lo puede pagar, no nos va a pagar, bueno, ya lo podemos hacer deducible. Otra cosa, quienes deduzcan créditos por incobrabilidad los deben considerar cancelados en el último mes de la primera mitad del ejercicio en que se deduzcan. Bueno, eso no, es un poco irrelevante, porque acuérdense que las deducciones no aplican sino hasta el cierre del ejercicio, cuando ya determinamos ingresos menos deducciones. Durante el periodo, durante el ejercicio, nosotros no tenemos propiamente la aplicación de deducciones. Acuérdense que nosotros aplicamos un coeficiente de utilidad. Ok, pues bien, estos son detallitos que nos tiene la ley. Entonces, la imposibilidad práctica de cobro de una cuenta por cobrar, pues sí, como les mencionaba, puede hacerse deducible. Siguiente, pérdidas por caso fortuito o fuerza mayor. Las pérdidas de bienes por caso fortuito o fuerza mayor que no se reflejen en el inventario, que es decir, todas aquellas que no sean materia prima ni mercancía, serán deducibles en el ejercicio en que ocurran. La ley del ISR permite su deducción sujetándose a lo señalado en el artículo 37 de la ley.
Otra cosa que también la cantidad reinvertida, supongamos que tenemos un seguro, nosotros tenemos la deducción por un lado, pero también el seguro, si el seguro nos paga, por ejemplo, tengo un automóvil, lo aseguro y por alguna razón se accidenta o me lo roban, caso fortuito, ¿no? Bueno, lo que sea, es deducible, hago la demanda, compruebo la pérdida del bien y puedo aplicar el monto o el saldo pendiente de deducir en el ejercicio en que esto ocurra. Supongamos que es un robo, aseguro el automóvil, pago la prima y todo, sucede el siniestro, me lo roban, pues bien, en estos casos el monto pendiente por deducir lo puedo aplicar en el año en que me lo roben, pero también si el seguro me paga, si es no es por ejemplo un accidente, o también en el robo, si el accidente o el robo me provoca una pérdida total y el seguro me repone el automóvil, bueno, pues se considera nuevamente un ingreso, esta indemnización por la pérdida del bien. La cantidad reinvertida que provenga de la recuperación solo podrá deducirse aplicando el porcentaje autorizado sobre el monto original de inversión del bien que se perdió y hasta por la cantidad que de este monto estaba pendiente de deducirse a la fecha de sufrir la pérdida. ¿Ok? Bueno, aquí hay algo muy interesante también, los criterios normativos del SAT. Hay uno que es el 59/2013/ISR que dice deducción de pérdidas por caso fortuito y fuerza mayor. Y este criterio señala lo siguiente: A. Una pérdida de dinero en efectivo derivado de un robo o fraude puede ser deducida en los términos del artículo 29, fracción sexta de la ley, como caso de fuerza mayor, siempre que se reúnan los siguientes requisitos, y es que las cantidades perdidas cuya deducción se pretenda se hubieran acumulado para efectos del impuesto sobre la renta, y el otro que se acredite el cuerpo del delito. El contribuyente deberá denunciar el delito y contar con copia certificada del auto de erradicación. O sea que no es suficiente con que yo diga me asaltaron, tiene que haber un acta de la demanda por la pérdida, el robo, lo que haya sido, ¿no? Dice el otro, en caso de que la pérdida de bienes se derive de la comisión de un delito, el contribuyente para realizar la deducción deberá cumplir con el requisito de la fracción 2 del apartado A anterior, y dice que se acredite, otra vez que se acredite el cuerpo del delito y obviamente copia documental de este siniestro, ¿ok? Pues también aquí tenemos esta parte, la comprobación, para que nosotros podamos hacer deducible la pérdida por caso fortuito y fuerza mayor. El siguiente concepto deducible, las aportaciones efectuadas para la creación e incremento de reservas para fondos de pensiones, jubilaciones del personal, complementarias a las que establece la ley del Seguro Social y de primas de antigüedad constituidas en los términos de la ley del ISR. Fíjense, esto de las aportaciones a los fondos de pensiones, aquí hay algo muy importante, que debe de haber también la participación de un actuario para que nos haga el cálculo actuarial de las aportaciones. No es nada más así aportar por aportar, hay que seguir un procedimiento, sobre todo porque hay normas de información financiera y hay un boletín D3 que habla precisamente de estos beneficios al retiro. Entonces, como ya sabemos que la contabilidad es ahora financiera y fiscal al mismo tiempo, pues entonces también tenemos que aprender a manejar estos conceptos, que no se nos vaya a ir y que los tengamos presentes en todo momento. Las reservas mencionadas se deben de ajustar a los siguientes, artículo 25 de la ley, deben crearse y calcularse en los siguientes términos, es el artículo 30 y 59 de su reglamento, y dice solo son deducibles las que se otorguen en forma de rentas vitalicias adicionales a las del Seguro Social. Se pueden pactar rentas garantizadas siempre que no se otorguen anticipos sobre la pensión ni se entreguen al trabajador las reservas constituidas por la empresa. ¿Qué quiere decir? Que aunque es una cuenta para el trabajador, es para su pensión, no las puede percibir con anticipación. Debe determinarse conforme a sistemas de cálculo actuarial, es lo que les comento, compatibles con la naturaleza de las prestaciones establecidas. Al crearse o modificarse el fondo, las aportaciones por servicios ya prestados serán deducibles hasta por el 10% anual del valor del pasivo en el ejercicio.
La reserva se incrementará con las aportaciones que efectúen el contribuyente y los participantes y se disminuirá por los pagos de beneficios, gastos de administración y pérdidas de capital de las inversiones del fondo. Y dice aquí, porque tiene un límite, las aportaciones patronales no deben exceder del 12.5% del salario anual que declare el contribuyente, o sea, el trabajador. Para los efectos del ISR se incluye las prestaciones exentas ni los ingresos que la ley asimila a salarios. Y dice aquí también que los términos y condiciones del plan tengan una vigencia mínima de 12 meses contados a partir de la fecha de la última modificación a dichos términos y condiciones. Y bueno, ya también hay otros requisitos respecto a su repartición de las reservas. Y bueno, no nos vamos a ir tanto a detalle. Esto es más bien de una cuestión de previsión social o de beneficios a los trabajadores. Ok, entonces esto es muy importante, cumplir con todo esto, ¿no? Ahora, los requisitos de las deducciones. Las deducciones tienen ciertos requisitos que se deben cumplir, entonces es muy importante cumplirlos al pie de la letra. Ok, pero esto vamos a platicar en unos instantes más. Nos vamos a ir a la siguiente pausa musical y regresamos en breves instantes. Les recuerdo, esto es La Velada Fiscal, un programa patrocinado por Aportaciones Fiscales, y el día de hoy continuamos con el ciclo el ISR de las personas morales y el tema de hoy, deducciones autorizadas. Reformas, fíjense, las cuotas patronales pagadas al IMSS ya no son deducibles. Fíjense, anteriormente podíamos deducir las cuotas obreras que el patrón pagaba por cuenta del trabajador. A partir de este año solamente son deducibles las cuotas patronales, no las cuotas obreras que absorbe el patrón. Entonces, ojo, para todos aquellos que tenían dentro de sus prestaciones de previsión social, pues hay que modificarlo o seguirlo pagando, pero ya saben que esto ya tiene un costo adicional, ¿ok? Los intereses devengados a cargo en el ejercicio sin ajuste alguno. Acuérdense que los intereses no solamente son los causados, los gastos adicionales por mora, sino también la variación en el tipo de cambio. Entonces, acuérdense que eso también tiene un tratamiento. Entonces, las utilidades, las pérdidas cambiarias también son intereses para efectos de la deducción. Otro, el ajuste anual por inflación deducible, artículo 44 de la ley del ISR. Bueno, aquí tenemos también un tema específico: los anticipos y los rendimientos que paguen las sociedades cooperativas de producción, así como los anticipos que entreguen las sociedades y asociaciones civiles a sus miembros cuando los asimilen a salario. En estos casos son pagos también, estos no son deducibles en el caso de las sociedades civiles, y son tratados como honorarios que se asimilen a salarios. Ojo, aquí lo importante en esta parte del ajuste por inflación y estas otras deducciones. En el ajuste por inflación realmente no estamos disminuyendo al valor nominal de las cuentas por cobrar o de las cuentas por pagar. Lo único que está pasando es que la autoridad le está dando efectos al poder adquisitivo de las cuentas por cobrar o de las cuentas por pagar. ¿Qué es esto? O sea, ¿por qué tengo que acumular un ingreso de algo que no me va a dar más dinero? Por ejemplo, si yo tengo una cuenta por pagar de, no sé, 11,000 pesos, y resulta que de aplicarle la inflación, esos 11,000 pesos ya inflacionados me van a dar, supongamos que la inflación está muy controlada, y restándole la inflación en términos reales o indexado a la inflación, resulta que no son 11,000 sino 10,000. Pues bien, la autoridad interpreta que el ajuste anual por inflación el ajuste anual por inflación deducible es la disminución de las deudas causadas por la inflación. Pero en realidad yo voy a seguir pagando los 11,000 pesos, ¿eh? No quiere decir que ya al aplicarle la inflación y me den 10,000, pues ya nada más le pague 10,000 a mi proveedor. No, lo que está pasando es que me está costando menos, según la autoridad. Como el poder adquisitivo, el poder económico del dinero disminuyó, entonces yo a mi proveedor ya no le debo 11,000, le debo 10,000 pesos en términos financieros. Entonces la autoridad dice, como realmente en términos financieros
el poder adquisitivo de la deuda que tú tenías disminuyó, te costó menos. O sea, el impacto económico para ti fue menos, fue menor. Eso es lo que interpreta la autoridad, aunque en realidad sabemos que en términos monetarios yo le voy a pagar los mismos 11,000 que tenía de deuda. Variaría si en este caso no fuera por efecto inflacionario, sino variación en el tipo del cambio, porque ahí tenemos otro efecto, Y aquí el detalle es, yo al proveedor le pago 11,000, que es lo que le debo, pero los 11,000 pesos tienen un valor real de 10,000 por la inflación, por lo tanto me costó menos, me pesó menos y tuve un beneficio, entre comillas, por el poder adquisitivo. Entonces, en lugar de 11,000, en términos financieros pagué 10,000, aunque desembolsara 11,000 pesos. Criterios de la autoridad, obviamente, Ahora, si esto fuera por tipo de cambio, ahí sí habría un efecto monetario. Por ejemplo, si yo le debo 11,000 pesos a mi proveedor, pero en dólares resulta que son 1,000 pesos en dólares, a un tipo de cambio supuesto de 11 me da 11,000, y pues baja el tipo de cambio y ya no son 11,000, son 10,000. ¿Por qué? Yo voy a pagar los mismos dólares, 10,000 dólares, pero invertí menos dinero para comprar esos dólares. O sea, ya no pagué 11,000 pesos para comprar 1,000 dólares. A lo mejor baja el tipo de cambio y yo no pago 11,000, pago 10,000 pesos para comprar los mismos 1,000 dólares. Entonces ahí sí hay un efecto monetario, porque sí estoy desembolsando efectivamente el dinero que varió con respecto a la inflación. Pero bueno, esos es criterios de la autoridad y vamos a ver que así está en la ley, ¿ok? Ahora sí, requisitos de las deducciones. Dice el artículo 27 de la ley que las deducciones autorizadas deben de cumplir los siguientes requisitos, y el primero es que sea estrictamente indispensable para la obtención de los ingresos, para cumplir con el objeto social del contribuyente. Obviamente sin que esto se trate de donativos. Acuérdense que los donativos pues no son estrictamente indispensables. Nadie paga un donativo nada más porque sí. Pero bueno, aquí está, y lo bueno que lo aclara la ley. Los donativos a la federación, estados, municipios, fundaciones patronales, asociaciones civiles, todos aquellos que tengan derecho a percibir donativos deducibles de impuestos, tiene que tener una autorización. Si yo otorgo un donativo a una entidad pública o privada, pero que no esté autorizada para percibir donativos, el donativo que yo pague no es deducible, ¿ok? Ahora también, si lo que yo estoy pagando, todos los bienes que estoy haciendo, resulta que no son estrictamente indispensables, pues ahí yo tendría también el problema de no poder hacerlos deducibles. Fíjense, me llega a la mente un comentario que hubo en redes sociales. Seguramente algunos de ustedes ya los checaron, incluso hasta a lo mejor tuvieron una opinión al respecto. Una persona pregunta y comenta: ¿qué pasa si yo tuviera, no sé, bueno, más bien la pregunta es esta específicamente? Tiene un cliente que me parece que es instructor de algo, ¿no? Por ejemplo, Zumba, Fitness, cualquiera de esos, ¿no? Y que dentro de las deducciones le entrega notas o comprobantes fiscales por haber pagado medicamentos, como por ejemplo, ¿qué era diclofenaco, que era una medicina. Ojo, todas las personas pueden accidentarse o por las actividades que realicen, cualquier cosa, y las medicinas no son realmente un concepto deducible. Para ejercer tus funciones no necesitas la medicina. Que es un gasto adicional, sí es un gasto adicional, pero no es estrictamente indispensable, por lo tanto no sería deducible. Otra cosa, si lo que voy a realizar, los gastos que voy a realizar tienen que ver con mi actividad, puede ser que en principio o en teoría se pueden considerar como no deducibles, pero si justifican la actividad, entonces pueden ser deducibles. Por ejemplo, los consumos en restaurantes, bares, por ejemplo,
Acuérdense que nada más tenemos que un porcentaje mínimo, creo que es si es el 12.5, no recuerdo ya el monto, el porcentaje de deducción en consumos en bares. Entonces muchos dicen, pues yo para qué consigo un comprobante fiscal por un gasto de este tipo si la deducción es menor. Pero ojo, si tú te dedicas a espectáculos públicos, a organizar eventos que tengan que ver con, no sé, difusión masiva de eventos musicales, por ejemplo, entonces puedes justificar que lo que hayas tenido es un evento promocional. Un consumo en un restaurante, pues vas a ir a checar, ¿no? Cómo está el lugar donde pretendes hacer negocios con alguien o rentarlo, cualquiera que sea. Entonces, como tiene que ver con tu actividad profesional, entonces sí es estrictamente indispensable porque estás negociando y estás concertando contratos para el desarrollo de tus actividades. Además, a la autoridad le conviene porque con eso tú estás asegurando que estás obteniendo más ingresos o que los vas a obtener, vas a seguir trabajando. Entonces, no habría ningún pretexto para no considerarlos como deducibles, ¿ok? Pues entonces esto también tiene mucho que ver. De hecho, hay tesis de jurisprudencia que nos habla y nos explica acerca de cuando un gasto es estrictamente indispensable, y eso tiene que ver con la actividad a la que se dedique el contribuyente. Entonces es muy importante justificar con las actividades, con el objeto social del contribuyente o de la empresa, para que nosotros podamos sin ningún problema efectuar una deducción. Bueno, también hay que ver qué conceptos a qué nos estamos refiriendo, ¿no? Ok, pues bien, estamos con esta parte de las deducciones. Ya vimos los conceptos más importantes. Estamos checando ahora qué conceptos, o más bien qué requisitos necesitamos para ser deducibles los gastos. El siguiente requisito es que se cuente con el comprobante fiscal. Obviamente es un comprobante fiscal digital, ya no hay pretexto. Ahora todos los contribuyentes emiten comprobantes fiscales digitales y es necesario que contemos con ese comprobante por las erogaciones que estemos realizando. Comprobante fiscal digital, obviamente con el XML. Cuando se haga pagos que excedan en un monto de 2,000 pesos, deben efectuarse con transferencia electrónica de fondos desde cuentas abiertas a nombre del contribuyente, cheque nominativo, tarjeta de crédito, débito o de servicios, monederos electrónicos y demás. Fíjense, entonces todos los gastos, los pagos que haga por cantidades mayores a 2,000 pesos deben tener un comprobante fiscal digital. Tratándose de consumo de combustibles, el pago debe efectuarse mediante cheque nominativo, tarjeta de crédito, débito o de servicios a través de monederos electrónicos, aun cuando no excedan de 2,000 pesos. Fíjense, en el caso de la gasolina no importa que no exceda de 2,000 pesos, se tiene que hacer con transferencia, tarjetas o cheque. Dice este otro, están registradas en contabilidad y sean restadas una sola vez. ¿Por qué viene esto de ser restadas una sola vez? Pues esto viene de muchas empresas, ya casi no lo aplican porque ya la autoridad ya los audita, ya tienen checadas en qué rubros pueden causar agravios a la autoridad. Fíjense, dice aquí, están registradas en contabilidad y sean registradas una sola vez. Resulta que hace muchos años, bueno, no muchos por cierto, las empresas, no voy a decir nombres, arrendadoras de equipos, fotocopiadoras y todo eso, esas empresas llevaban sus equipos, sus copiadoras por ejemplo, y las rentaban a las empresas, todas aquellas que quisieran adquirir en arrendamiento una copiadora, por aquellas que consumen mucho fotocopias, pues bien, las consiguen en arrendamiento. Estos bienes son deducibles por el simple hecho de tenerlos en arrendamiento. Fíjense, aquí efectúan la deducción de inversiones, o sea, la depreciación. Tienen una deducción vía depreciación. ¿Y qué pasaba cuando concluía su contrato, que generalmente era por el tiempo de deducción de inversiones?
o calendarizadas a un año, dependiendo del contrato con la empresa, les regresaban las copiadoras y los intercambiaban, o sea, entregaban otra copiadora nueva y se llevaban las usadas. Pues bien, ya completamente deducidas por deducción, por depreciación, por vida útil, las llevaban, por ejemplo, a las asociaciones civiles y las donaban a aquellas asociaciones autorizadas para percibir donativos. Entonces, ya la dedujeron vía depreciación fiscal y ahora la deducen vía donativos. Pues bien, cuando entreguen el bien a la donataria, recibían un recibo de donativo de esa donataria. Entonces ya tenían doble deducción, uno por la depreciación o deducción de inversiones y otra por la donación. Entonces la autoridad se da cuenta de esto y limita y pone este candado, que sean registrados en contabilidad y restadas una sola vez, o sea, la deduces por donativo o la deduces por depreciación, pero no por ambas. Ok, entonces de eso viene este texto para limitar esas deducciones. La siguiente, cumplir con las obligaciones de retención y entero de los impuestos o que se recabe copia de los documentos en que conste el pago de dichos impuestos. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense, nosotros estamos obligados a, en el caso de que tengamos pagos, por ejemplo, a personas físicas y tengamos la obligación de retener, nosotros debemos de efectuar la retención y el entero, y de no hacerlo, nuestro pago, nuestro gasto sería no deducible. Pero ¿qué pasa aquí? Dice también la ley que no importando, si nosotros tenemos que efectuar la retención, pero de no haberlo hecho, tienes que comprobar o recabar el documento que compruebe el entero, que se haya hecho el entero. Entonces, de no haber hecho tú la retención, el contribuyente, y ojalá lo logres, no lo creo, te tiene que mostrar su declaración de pago provisional o de la fecha en que se haya hecho el entero. Por lo tanto, así ya compruebas que no retuviste, que no enteraste, pero que esta persona a la que tú le debiste haber retenido lo enteró. Es decir, no retienes, obviamente no enteras, pero otro lo entera. Obviamente eso ya le da el efecto. Acuérdate que eres responsable solidario, solamente solidario. El primer responsable es el propio contribuyente. Entonces, por eso sucede esto, que en el caso de los honorarios, por ejemplo, se te pasó hacerle una retención a alguien por honorarios y estaba urgido, le pagaste el monto del honorario neto y se te olvidó la retención o no viene desglosada. Entonces, creas el documento, esta persona presenta su declaración, paga el impuesto, y con esto tú ya comprobaste que la retención, aunque no haya habido retención, el IVA o el ISR ya se pagó en su momento. Ok, entonces eso es algo que nos permite esta ley. Los gastos de previsión social. Los gastos de previsión social son también deducibles, pero también tienen un límite, que también cumpla con los requisitos para exentos de personas físicas. Aquí nos hace otro comentario, Kike Corona, aquí en el aportacha, dice: muchos tienen miedo a verificar que nuestros clientes sí paguen dicha retención. Bueno, pues es que también se nos fue, entonces pídele la declaración de pago provisional a tu cliente. Por eso os digo, a ver si te lo quiere dar, pero solo de esa manera puedes comprobar que no estás obligado a pagar por cuenta de otros. Acuérdense que eres responsable solo solidario. Ok, y eso solidario quiere decir que en el caso de que la persona obligada no cumpla, entonces sí, tú entras como solidario, no como sustituto, solo como solidario. Gastos de previsión social, habíamos quedado que son deducibles siempre y cuando también cumpla con los requisitos de exención para el beneficiario. Aquí estamos hablando de unos requisitos muy interesantes que no son muy complicados, pero también tienen que cumplirse. Uno, que primero, los requisitos para que se puedan considerar como gastos de previsión social se efectúen en territorio nacional, excepto cuando el servicio se preste en el extranjero. Bueno, es un caso excepcional, ¿no? Entonces los pagos deben de ser por las actividades en territorio nacional, pero aquí dice los gastos, entonces el pago tiene que ser aquí en territorio nacional. Luego,
se efectúen en relación con trabajadores del contribuyente y en su caso con el cónyuge o concubina o con los ascendientes o descendientes que dependan económicamente del trabajador, así como los menores de edad dependientes económicos que vivan en el mismo domicilio del trabajador, o sea que todos los allegados, la familia específicamente. En el caso de prestaciones por fallecimiento no será necesaria la dependencia económica. ¿Ok? Básicamente el interés del trabajador es obtener mejores beneficios y tener los menores descuentos. Por eso entre más ingresos tiene, más beneficios, por ejemplo, de las prestaciones, pues lo peor de todo es que le pueda causar un impuesto, ¿no? Ok, primero, los límites a las exenciones de los pagos de previsión social. Y esto es por trabajador. Fíjense, si los ingresos por la prestación de un servicio personal subordinado más los ingresos por previsión social son mayores a 7 salarios mínimos elevados al año, solo exentarán un salario mínimo elevado al año. De lo contrario, si los ingresos por prestación de un servicio personal subordinado más los ingresos por previsión social en suma no sobrepasan 7 salarios mínimos en el año, entonces toda la previsión social puede ser completamente exenta. Por ejemplo, voy a subir este material en la página de aportaciones fiscales, no se preocupen, lo van a tener, para que no tenga aquí yo hablando de estos conceptos y no tengamos en el momento el material. Yo sí lo vamos a subir, como todos los hemos subido, ya están los demás materiales, en este caso también lo tengo que subir, pero les recuerdo también algo muy importante, estos programas los estamos subiendo a la página, a YouTube, al canal de La Velada Fiscal. Pues ya creé yo un canal de La Velada Fiscal y ahí ya tenemos algunos programas grabados, por ejemplo, lavado de dinero y auditoría de fraude, reducción de pagos provisionales, quiénes son las sociedades mercantiles, y el programa del viernes pasado, el de los ingresos para efectos del impuesto sobre la renta, también ese ya está en YouTube, chequenlos, véanlos, opinen y bueno, vamos a continuar. Este programa también vamos a subirlo a través de YouTube para que lo tengan a la mano, y dentro del mismo video de YouTube también van a tener el material, o sea, la plática va a estar haciendo referencia al material. Ok, el ejemplo de esto, primero, yo tengo un ingreso por sueldos y salarios en el año de 73,682 pesos, supongamos, y tengo por prestaciones de previsión social 49,121.70. Esta suma de ambos conceptos resulta que son menores a 7 salarios mínimos elevados al año. 7 salarios mínimos, que son 67.29 por 7 por 365, me va a dar 171.925.95. Fíjate, 171,000 contra 120 y tantos mil. O sea, es una cantidad menor, no sobrepasa los 7 salarios mínimos, por lo tanto, toda mi prestación de previsión social, los 49,121 son completamente exentos. No tendría aquí ningún problema. Ok, ahora si esto fuera lo contrario, si supongamos que no de sueldos y salarios tengo 200,000 pesos y de previsión social los 49,000, 249,000 sobrepasan a 171,000, que son los 7 salarios mínimos elevados al año. Por lo tanto, yo solamente tendría un salario mínimo elevado al año, es decir, 24,560.85 pesos. Ok, pues bien, tengo unos pequeños aquí ejemplos también. Por ejemplo, si tengo 196,486.8 más 49,121.7 sobrepasan en suma a 171,925, por lo tanto solamente tengo 24,560 pesos deducibles por concepto de previsión social. Y en el otro caso, los 73,000
682 más 49.121 no son mayores a 171.925, que son los 7 salarios mínimos elevados al año. Por lo tanto, toda mi previsión social de 49.121 es completamente exento. Entonces hay que checar estos conceptos. Una cosa nos puede llevar a la otra. Otros requisitos, cuando se trata de prestaciones al personal, las del fondo de ahorro. Aquí eso tiene mucho que ver y va muy pegado con lo del seguro social, ¿no? Y con el impuesto sobre nóminas en el Estado de México o en el Distrito Federal. Dice aquí que debe ser igual al monto aportado por los trabajadores. No debe exceder del 13% del salario del trabajador y tampoco pueden exceder de 1.3 salarios mínimos elevados al año, y se cumplan con los siguientes requisitos. El plan establezca que el trabajador pueda retirar las aportaciones al terminar la relación laboral o una vez por año. El otro, que el fondo se destine a otorgar préstamos a los trabajadores participantes y el remanente se invierta en valores a cargo del gobierno federal o en títulos valor del gobierno. El otro, en el caso de préstamos otorgados a trabajadores que tengan como garantía las aportaciones, sus propias aportaciones al fondo, los préstamos no exceden del monto que este trabajador tenga para garantizarlos. ¿Qué tal si ya no tiene para pagar? Imagínense. Cuando se otorgue más de un préstamo al año, las aportaciones que se efectúen al fondo de ahorro sean deducibles siempre que el último préstamo se haya pagado en su totalidad y hayan transcurrido mínimo 6 meses desde que se cubrió la totalidad de dicho préstamo. Aunque sí son requisitos que no tienen problemas para cumplirse. Fíjense que también son deducibles los pagos de primas de seguros de gastos médicos en beneficio de los trabajadores. Sí, lo que el patrón paga por contratarles un seguro de gastos médicos a sus empleados. Acuérdense que también esto es muy importante, la subrogación de servicios del seguro social a otros hospitales particulares. Pueden deducirse los pagos de IVA o IEPS cuando el contribuyente no tenga derecho a acreditarlos, que correspondan a gastos o inversiones deducibles para el ISR. Fíjense, en estos casos, ¿qué pasa cuando yo tengo, por ejemplo, una empresa que desarrolla actividades parcialmente grabadas y que también tenga exentas? Independientemente que también tenga tasa cero, si tiene una combinación de actividades exentas y grabadas, acuérdense que el acreditamiento se aplica en proporción de las actividades grabadas sobre el total de las actividades, para sacar un porcentaje, y en ese porcentaje el IVA puede ser acreditable. Pero ojo, si se acredita en base a un porcentaje, quiere decir que hay una parte que no se puede acreditar. Cuando no se puede acreditar, esta parte se puede hacer deducible, siempre y cuando el gasto que le dio vida a este acreditamiento es también deducible. Solo en esos casos, entonces, también no se pierde completamente el acreditamiento. Digo, no se acredita, pero se deduce. Ya es un efecto menor, pero ya se recupera algo. Los pagos de primas por seguros o fianzas corresponden a conceptos deducibles o que exista la obligación de contratarlos. Entonces son deducibles las primas por seguros o fianzas. Acuérdense que no todos los seguros son para otorgar beneficios a los trabajadores. Por ejemplo, yo aseguro mi empresa, si afianzo mi empresa en el caso de un concurso para obtener una licitación, pues esos también son deducibles. Las primas, obviamente. En los pagos efectuados a comisionistas y mediadores residentes en el extranjero, se debe probar que quienes perciban dichos pagos están, en su caso, registrados para efectos fiscales en el país en que residan o que presten declaración periódica del impuesto de dicho país, o sea que sean contribuyentes. Que al realizar las operaciones correspondientes a más tardar el último día del ejercicio, se reúnan los requisitos establecidos para cada deducción en particular. Fíjense, a más tardar el último día del ejercicio, o sea que ya están limitando todos los requisitos. Los pagos de salarios a trabajadores que tengan derecho al subsidio para el empleo se entreguen efectivamente. O sea, si yo tengo trabajadores de salarios mínimos o salarios bajos que les corresponde subsidiar el empleo, se los tengo que entregar si les corresponde. Si tienen derecho, se los tengo que entregar para que pueda ser deducible el gasto.
Se lleva el registro específico de bienes de activo fijo por los que se haya aplicado la deducción inmediata. Pues bien, acuérdense que habíamos platicado al principio de quienes tenían un beneficio por los desastres naturales aquí en Baja California. Pues bien, estas personas ahora tienen que llevar el registro de los bienes que les hayan aplicado o que les apliquen la deducción inmediata de inversiones en este ejercicio. Por este beneficio obtenido, bueno, ahora ya tienen que llevar un registro. Que el importe de las mercancías, materias primas, productos semiterminados o terminados en existencia que hubiera perdido su valor se deduzca de los inventarios durante el ejercicio en que esto ocurra. Quiere decir que cuando pierdan su valor, piensen, no dice cuando se vendan. Acuérdense que el costo de venta se aplica en el monto en que se vendan los bienes, para que entonces sí se aplique el costo de lo vendido. Pues bien, dice que en el momento que pierda su valor, no cuando se venda el bien. Es algo muy interesante, ¿no? Porque no podemos separarnos del entendimiento de las leyes para realizar nuestras operaciones. Ok, pues bien, los vamos a dejar aquí por el momento. Vamos a continuar la próxima semana. Que antes que nada, aquí Quique nos está haciendo otro comentario. El párrafo del último día del ejercicio aplicará para la captura de la contabilidad electrónica para cumplir con los requisitos de deducibilidad que cumplamos con. Fíjense, porque acuérdense que ahora hay que incluir el timbrado en las pólizas y también en las balanzas de comprobación no se vería, ¿no? Pero en las pólizas sí. Bueno, aquí estaría ver en qué momento nosotros cumplimos con este requisito. Acuérdense que las pólizas no las entregamos hasta que nos requieran. Pero dice aquí la captura de la contabilidad electrónica. Como sea, los requisitos ya están establecidos y envíes o no la información. Pues fíjense que yo creo, en mi modo de ver, sí deberían conseguirse los requisitos, la documentación, porque ya los comprobantes fiscales digitales, pues ya los vas a tener más a la mano. Entonces ya es más fácil cumplir con el requisito de los documentos en el último día del ejercicio, salvo que por alguna razón, por estos días que son los 5 días, o más bien el mes, por ley son 5 días, pero por facilidades, por resolución, es durante todo el mes siguiente. Entonces ahí en el mes de diciembre sí tendrías que adelantar, tendrías que tratar de cumplir con todos los documentos y todos los requisitos para que cumplas también con esto de que sean deducibles, teniendo al último día los requisitos cumplidos. Entonces aquí ya hay un problema en diciembre, porque se vería hasta enero, ¿no? Tendríamos no 5 días, sino todo el mes siguiente. Entonces está un poco complicado. Aquí tendremos que tenerle mucho cuidado. Ok, pues bien, por el día de hoy concluimos la transmisión. Nos escuchamos el próximo viernes. Vamos a concluir también con deducciones autorizadas. Vamos a ver algunos ejemplos prácticos. Por ejemplo, los ajustes por precios de transferencia, la limitación a estas deducciones, porque no solamente son acumulaciones, también son deducciones. Si no cumplimos con los requisitos en materia de precios de transferencia, podemos limitar nuestras deducciones. Vamos a ver ejemplos de la depreciación o deducción de inversiones, y sobre todo la plática es importante de la deducción de automóviles, que es ahí donde vienen ciertos criterios de algunas personas, no de la autoridad, pero sí de muchas personas, en cuanto a cómo aplican la deducción de automóviles en un año. Ok, pues bien, yo les agradezco su presencia. Gracias, Quique. Gracias a todos aquellos que nos hayan escuchado a través del Facebook, a través de celular o a través de la página de aportaciones fiscales. Y pues bien, les recuerdo que estamos grabando estos programas y los vamos a tener también en YouTube.